¿Alguna vez te has preguntado por qué existe el mal si Dios es tan poderoso? Esta pregunta ha intrigado a millones y quizá tú también buscas una respuesta. La verdad bíblica sobre la existencia de Satanás y los ángeles caídos es mucho más profunda de lo que imaginamos. No es solo una historia de rebeldía celestial, es un reflejo de decisiones, libre albedrío y del propósito divino detrás del aparente caos. Pero aquí viene lo impactante. ¿Y si te dijera que el mal tiene un propósito mayor en el plan de Dios? Que Satanás no es solo un enemigo, sino una pieza clave en la historia de la redención. Esta revelación podría cambiar por completo la forma en que entiendes tu vida, tus luchas espirituales y tu relación con lo divino. Te invito a descubrir estas verdades ocultas, a explorar los secretos espirituales más profundos de las Escrituras y a desentrañar el significado detrás del Apocalipsis, Satanás, los demonios y el infierno. Lo que estás a punto de aprender puede transformar no solo tu perspectiva, sino también la manera en que enfrentas las batallas de cada día. ¿Estás listo para descubrir lo que pocos se atreven a preguntar? Antes de su caída, Satanás era una creación deslumbrante, descrito en Ezequiel 28, 12, 17, como un querubín protector. Imagínalo como una obra maestra divina, adornada con piedras preciosas que reflejaban la luz misma de Dios. Ocupaba una posición privilegiada, única entre los seres celestiales. Sin embargo, incluso en un entorno perfecto, el orgullo encontró un lugar donde arraigarse, y aquí surge el verdadero enigma. ¿Cómo alguien tan cercano a Dios pudo desear usurpar su lugar? Esta ambición desmesurada no solo transformó a Satanás, sino que encendió la chispa de la rebelión en otros ángeles. Isaías 14, 12, 15 profundiza en este relato mostrando la esencia de la caída de Satanás. Subiré al cielo, seré como el Altísimo. Una afirmación audaz, llena de arrogancia, pero a la vez profundamente trágica. ¿Cuántas veces hemos visto historias similares en la vida real? Personas que, cegadas por sus deseos, pierden todo lo que tienen por alcanzar algo que jamás les perteneció. La historia de Satanás no es solo un relato del pasado. Es una advertencia para todos nosotros sobre los peligros del orgullo y la ambición descontrolada. Los ángeles caídos, aquellos que decidieron seguirle, aportan otra dimensión fascinante a esta historia. Tenían libre albedrío, acceso a la presencia de Dios y una existencia perfecta, pero aún así eligieron la rebelión. Es como cambiar un banquete por migajas, seducidos por promesas de poder vacías. Esto nos recuerda nuestras propias decisiones diarias. ¿Cuántas veces optamos por lo que parece más atractivo, solo para descubrir que era una ilusión? Cada elección tiene consecuencias, y los ángeles caídos son el reflejo de ese principio universal. Este origen nos invita a reflexionar cómo algo tan grandioso pudo ser destruido por algo tan pequeño como el orgullo. Pero esta no es la conclusión de la historia, sino el comienzo de una trama aún más compleja. El libre albedrío, una de las mayores bendiciones otorgadas por Dios, juega un papel crucial en este relato. ¿Por qué permitió Dios esta rebelión? ¿Qué propósito divino podría haber detrás de algo tan aparentemente devastador? Estas preguntas nos conducen a una verdad aún más profunda. El libre albedrío es uno de los mayores regalos que Dios ha concedido a sus criaturas, tanto humanas como angélicas. Sin él, el amor no podría ser genuino, porque un amor obligado no es amor en absoluto. Es como cuando alguien dice, te quiero solo por compromiso. No tiene el mismo peso que cuando esas palabras nacen del corazón. Dios otorgó a los ángeles, incluyendo a Satanás, la libertad de elegir.
sabiendo que esta elección conllevaría riesgos, pero también sería la única forma de construir una relación auténtica con ellos. Esta capacidad de elección tiene implicaciones profundas. Al permitir a los ángeles decidir entre obedecer o rebelarse, Dios dejó claro que el amor verdadero debía ser una decisión voluntaria. Es como cuando eliges ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. Ese acto tiene un valor incomparable porque nace de la libertad y no de la obligación. En este contexto, el libre albedrío se convierte en el núcleo del amor divino, un amor que respeta nuestra autonomía incluso cuando sabe que podemos tomar decisiones equivocadas. El libre albedrío, sin embargo, no es solo un privilegio, también es una responsabilidad. Con cada elección viene una consecuencia, ya sea buena o mala. Imagina a alguien que tiene la libertad de conducir un coche. Esa libertad incluye el deber de respetar las normas de tráfico. De la misma manera, los ángeles caídos tuvieron la oportunidad de seguir a Dios, pero eligieron un camino contrario, un camino que los llevó a las tinieblas. Esto nos enseña que nuestras decisiones tienen un peso eterno y no podemos subestimarlas. ¿Y qué pasa con nosotros? Este principio sigue siendo válido hoy. Cada día enfrentamos pequeñas y grandes elecciones entre la verdad y la mentira, el perdón y el rencor, el bien y el mal. Pero estas elecciones no son solo pruebas, son también oportunidades de acercarnos más a Dios y comprender su amor incondicional. Ahora bien, si Dios sabía que algunos optarían por rebelarse, ¿por qué permitió esta libertad? Quizás, y solo quizás, la respuesta esté en el propósito que tiene el mal dentro del plan divino. ¿Por qué Dios permitió que Satanás y los ángeles caídos existieran después de su rebelión? Es una pregunta que ha desafiado la mente humana durante siglos. Romanos 8:28 nos da una pista al decir que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto implica que incluso el mal puede ser utilizado por Dios para cumplir sus propósitos soberanos. El mal no es un accidente en el plan divino, sino una herramienta que, aunque difícil de entender, revela su sabiduría y poder infinitos. La presencia de Satanás y sus seguidores sirve como una prueba constante de carácter y fe para la humanidad. Imagina que nunca tuvieras desafíos en la vida. Sería como intentar desarrollar músculo sin resistencia alguna. De manera similar, el mal nos obliga a elegir, nos empuja a fortalecer nuestra fe y a depender más de Dios. Esta lucha interna y externa es lo que, en última instancia, nos moldea como personas y como creyentes. Pero ¿qué sentido tiene todo esto? Si miramos de cerca, el mal también expone nuestra necesidad de redención. Sin oscuridad, la luz no tendría el mismo impacto. Sin enfermedad, no valoraríamos la salud. De manera parecida, la existencia del mal nos recuerda que necesitamos un Salvador, alguien que pueda transformar nuestras fallas en oportunidades de crecimiento. Esto nos lleva a apreciar aún más el sacrificio de Cristo, quien venció el mal en la cruz para ofrecernos esperanza y vida eterna. Ahora bien, esta no es solo una reflexión teológica. En la vida cotidiana, los momentos difíciles pueden parecer desalentadores, pero a menudo son los que nos hacen más fuertes. Una pérdida, un fracaso o una traición pueden convertirse en catalizadores para un cambio positivo. Y si cada batalla que enfrentamos no fuera más que un eco de una batalla mucho más grande entre el bien y el mal, esa lucha, descrita en Efesios 6:12, nos lleva directamente al siguiente punto: la guerra espiritual que se libra en el corazón del hombre. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales de maldad. Este pasaje revela una realidad que a menudo ignoramos.
Estamos en medio de una guerra espiritual que trasciende lo visible. Satanás y sus seguidores buscan constantemente desviar a la humanidad de Dios, utilizando tácticas que van desde la tentación sutil hasta el ataque directo a nuestra fe. Sin embargo, esta lucha también destaca algo esencial: el poder de la elección humana. Cada día tomamos decisiones que afectan esta batalla espiritual. Decidir perdonar en lugar de guardar rencor, o ser honestos cuando mentir parece más fácil, son pequeños actos que tienen un impacto eterno. Es como construir una fortaleza ladrillo a ladrillo. Cada buena elección fortalece nuestra resistencia contra el mal. Dios, en su gracia, no nos deja indefensos. Nos ha dado herramientas espirituales, como la oración, la fe y su palabra, que son como armas y escudos en esta batalla invisible. Pero no todo es una cuestión de defensa. También tenemos un papel activo en esta lucha. Cuando mostramos amor en un mundo lleno de odio o ayudamos a alguien que está sufriendo, estamos reclamando territorio en nombre del bien. Imagina cómo sería tu día si cada acción consciente fuera una contribución a esta batalla, no solo por ti, sino por quienes te rodean. Cada acto de bondad es como un faro en medio de una tormenta, guiando a otros hacia la luz. Esta batalla no es fácil, pero tampoco es desesperada. Dios promete que nunca estaremos solos en ella, ofreciéndonos su protección divina y su guía constante. Sin embargo, surge una pregunta intrigante: ¿cómo terminará todo esto? ¿Qué ocurrirá con Satanás y sus seguidores cuando llegue el momento final? La respuesta está escrita en Apocalipsis 20:10 y nos lleva a la siguiente etapa de esta historia épica. Apocalipsis 20:10 describe el destino final de Satanás y sus ángeles caídos. Serán arrojados al lago de fuego, donde el mal encontrará su fin definitivo. Este pasaje es más que una profecía, es una promesa de que el mal no triunfará. Para quienes enfrentan luchas espirituales o sienten que el mundo está sumido en oscuridad, estas palabras son una fuente de esperanza inquebrantable. La victoria de Dios no es solo segura, es total, y muestra su poder absoluto sobre cualquier fuerza contraria. La derrota de Satanás también está intrínsecamente conectada con el triunfo de Cristo en la cruz. Hebreos 2:14 nos enseña que, por medio de su muerte, Jesús destruyó al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Esto no solo fue una victoria espiritual, sino una declaración de amor incondicional hacia la humanidad. Cada vez que alguien acepta esta verdad, es como si reforzara esa victoria en su propia vida. Imagina que el sacrificio de Cristo es un faro que guía incluso en las noches más oscuras. Sin embargo, el final de Satanás no solo marca el fin del mal, sino el comienzo de una nueva era de justicia y paz. Este momento, descrito en las Escrituras, será un punto de inflexión para toda la creación. Es como si la humanidad finalmente pudiera respirar después de una tormenta prolongada. Y en ese instante, todo sufrimiento, toda lágrima y todo miedo quedarán atrás. Pero hasta que llegue ese día, tenemos un papel que desempeñar, permaneciendo firmes en la fe y enfrentando nuestras propias batallas. La historia de Satanás es un recordatorio de que el mal tiene un tiempo limitado. Su derrota está asegurada, pero mientras tanto, somos llamados a vivir con propósito y valentía. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta certeza? ¿Cómo podemos aplicar esta esperanza en nuestra vida diaria para mantenernos fuertes en las batallas espirituales que aún enfrentamos? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre lo que significa vivir una vida cristiana plena y alineada con el propósito divino. La existencia de Satanás y los ángeles caídos nos deja una lección esencial. Nunca debemos subestimar el impacto de nuestras elecciones espirituales.
Tiago 4:7 nos anima a resistir al diablo, con la promesa de que huirá de nosotros. Pero, ¿cómo se hace esto en la práctica? Comienza con la oración diaria, que actúa como un escudo, y con el estudio de la palabra, que es como una espada afilada. Imagina que cada vez que eliges dedicar tiempo a estas prácticas, estás fortaleciendo una muralla que protege tu alma. Otra enseñanza crucial es la importancia de mantener una fe activa, no pasiva. Las tentaciones son parte de la vida, pero no son ineludibles. Por ejemplo, si sabes que ciertos ambientes o hábitos te llevan a actuar en contra de tus principios, evita esas situaciones. Es como alguien que quiere mantenerse sano. No solo necesita comer bien, sino también alejarse de alimentos dañinos. En el ámbito espiritual, esta disciplina puede marcar la diferencia entre caer en la tentación o mantenerse firme. Además, la historia de Satanás nos recuerda el peligro del orgullo y la necesidad de vivir con humildad. Esto no significa pensar menos de nosotros mismos, sino reconocer nuestra dependencia de Dios. La humildad nos lleva a buscar su guía en cada decisión, desde las más pequeñas hasta las más importantes. Por ejemplo, antes de un día difícil, detente y ora. Señor, dame sabiduría y fuerza para enfrentar lo que venga. Este simple acto puede transformar no solo tu día, sino tu perspectiva. Finalmente, estas lecciones nos motivan a perseverar en las batallas espirituales. Cada desafío es una oportunidad para crecer y acercarnos más a Dios. Las pruebas no son castigos, sino procesos de refinamiento. ¿Y qué hay de esos momentos en los que sentimos que no podemos más? Es ahí donde la gracia de Dios se hace más evidente. Pero esto plantea una reflexión más profunda. Si estas lecciones son tan valiosas, ¿qué propósito mayor podría tener Dios al permitir que enfrentemos el mal? Esto nos lleva a la última y más grande pregunta. Cuando miramos la existencia del mal desde una perspectiva humana, es fácil preguntarse por qué Dios permitió que todo esto sucediera. Sin embargo, al profundizar en el propósito divino, surge una verdad cautivadora. Incluso en medio del caos, Dios está en control absoluto. Cada prueba, cada lucha, tiene un propósito más elevado que muchas veces no podemos comprender de inmediato. Es como un bordado visto desde el reverso. Parece un desorden, pero al girarlo revela un diseño perfecto. El mal no solo expone la fragilidad de la humanidad, sino que también destaca la grandeza de Dios. Nos recuerda que, aunque nuestras fuerzas sean limitadas, su poder es infinito. Piensa en esos momentos de desesperación en los que parecía no haber salida, pero algo, un consuelo inesperado, una ayuda oportuna, apareció para aliviar la carga. Estas experiencias son un eco del control divino, un recordatorio de que su plan siempre está activo, incluso cuando no lo vemos. Además, la existencia del mal nos impulsa a reflexionar sobre el sacrificio de Cristo y su promesa de redención. En un mundo sin maldad, ¿entenderíamos realmente el precio del amor de Dios? Cada acto de sufrimiento nos invita a mirar a la cruz y comprender que, a pesar de las tinieblas, la luz de la redención brilla con más fuerza. Es como un faro que guía a los perdidos en medio de la tormenta, asegurándoles que la orilla está cerca. Finalmente, todo esto nos lleva a una conclusión esperanzadora. La historia no termina aquí. El plan de Dios es perfecto y su victoria final ya está escrita. Sin embargo, nos deja con una pregunta profunda. ¿Cómo estamos viviendo mientras ese día llega? Cada elección que hacemos, cada paso que damos, puede acercarnos más a este propósito divino. Es un llamado a vivir con intención y fe, recordando que nuestras vidas forman parte de un cuadro mucho más grande y glorioso.
Después de explorar estas revelaciones ocultas, la gran pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? Cada verdad descubierta es una invitación a vivir con mayor propósito, a enfrentar las batallas espirituales con fe y a confiar en que el plan de Dios, incluso en medio del caos, es perfecto. ¿Estás listo para aplicar estas lecciones en tu vida diaria? ¿Qué cambios puedes hacer hoy para acercarte más a ese propósito divino? Reflexiona sobre las decisiones que tomas, sobre las veces que el orgullo, las dudas o los miedos han intentado desviarte. Pero recuerda, tienes herramientas poderosas a tu disposición. Ora, busca en la palabra respuestas y sobre todo, mantente firme. La victoria está asegurada, pero el compromiso es tuyo. Si este conocimiento ha resonado contigo, te invito a dar un paso más. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Aquí seguiremos explorando los misterios bíblicos, los secretos espirituales y las verdades que transforman vidas. No te quedes solo con esta enseñanza, hay mucho más por descubrir juntos. ¿Estás listo para continuar este viaje?